Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy haremos el unboxing y el análisis técnico tanto de audio como video de la versión de Dune en 4K con HDR en Blu-ray. Recuerden que si quieren apoyar al canal de Fotograma 24 a hacer más unboxings como este y más contenido que les puede interesar, me pueden apoyar comprando una de estas películas a través del link de Amazon que les dejo en la descripción, y si lo utilizan no les costaría nada extra y una parte de su compra se iría directamente a Fotograma 24. Y bueno, pues comencemos con este unboxing. Como pueden ver, en esta edición sí nos tocó slipcover, que es este cartoncillo que está por fuera. En la parte superior tenemos el logotipo de 4K Ultra HD, lo que incluye en cuestión de discos, cuando expira la copia digital, la portada con la mayoría de personajes y abajito la cita de TV Fox o Fox TV. En el lomo tenemos el logotipo de 4K Ultra HD, el logotipo del título que es Dune, abajito tenemos los logotipos de Legendary Pictures y para finalizar el de Warner Bros. En la contraportada tenemos una imagen en la parte superior de la película, luego más arribita tenemos la cita del mismo crítico de Fox TV, tenemos el código de barras, una pequeña sinopsis de la cinta, más imágenes del filme, que incluyen cuestión de características especiales, como ver un Blu-ray 4K Ultra HD, cómo canjear la copia digital, algunos términos de las licencias, las características técnicas y para finalizar los típicos logotipos. Vamos a quitar el cartoncillo para que vean cómo viene por dentro la caja. Y me gusta que el arte sea mucho más minimalista. Aquí ya le quitaron la barra donde dice que incluye en cuestión de discos. A mí me gusta que simplemente tengamos el arte del filme. En el lomo tenemos lo mismo que en el slipcover, pero en la contraportada sí cambian bastantes elementos. Por ejemplo, en la caja de plástico ya no tenemos las imágenes que están en la parte de en medio del slipcover. Y ya no tenemos las letras rojas ni cómo canjear la copia digital, etc. Pero por el resto sí son los mismos elementos en distintos lugares. Vamos a abrir la caja para que vean cómo vienen los discos. Y bueno, primero tenemos la copia digital, que por cierto quería avisarles. Bueno, les enseño primero la copia digital. Aquí tenemos las imágenes de otras películas de Warner Bros. En 4K. Y acá tenemos la copia digital. Pero quería avisarles que en el unboxing de James Bond de No Time to Die, que probablemente sea el siguiente unboxing, voy a regalar la copia digital. Entonces, para que estén al pendiente, es compatible específicamente con iTunes, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, aquí no hay mucha diferencia entre ambos discos, entre la versión en Blu-ray tradicional y la versión en 4K. Ambos discos son cafés y están bien porque van acorde a la película, pero realmente el arte, nuevamente, como es típico de Warner Bros., no es cosa del otro mundo. Pero bueno, al menos tenemos un arte. Vamos a ver si atrás del disco hay delfincitos o rebanadas de pizza, y no los hay. Es una caja sólida, que bueno, me da mucho gusto que pongan este tipo de cajas. Pero bueno, el arte de los discos no es cosa del otro mundo. Tal vez la versión en Blu-ray tradicional es como más hacia amarillo, y la versión en Blu-ray 4K va un poquito más hacia café, o es una tonalidad más oscura. Pero realmente ambos tienen la misma temática. Me hubiera gustado ver algo distinto, pero bueno, es el tipo de cosas a las que ya nos tienen acostumbrados en estas versiones 4K que son mucho más caras. Pero bueno, vamos a platicar del audio y video de esta película, que realmente es sorprendente. Por ahí en los videos de preguntas y respuestas muchos me han escrito para decirme: oye, ¿crees que valga la pena mejor comprar la versión digital que la versión en Blu-ray 4K? Hay mucha diferencia. Y bueno, yo lo pude comprobar con Dune, también lo pude comprobar con No Time to Die. Realmente las versiones digitales de las películas actuales son muy decepcionantes en comparación a las versiones en Blu-ray 4K. Ya me han escuchado quejarme de que en estas versiones físicas muchas veces no se incluye la mezcla de sonido de cine.
pero aún así estas mezclas son muy superiores a las mezclas que mandan a los servicios digitales. En los servicios digitales no solamente el sonido viene comprimido, sino la mezcla de cine está optimizada para bocinas de televisión y barras de sonido. Entonces el sonido dinámico, los detalles, el grave no está ahí. Si quieren la mejor versión en cuestión de sonido de una película, definitivamente tienen que adquirir la versión en Blu-ray 4K. Pero bueno, vamos a comenzar platicando del video de esta película. Como ustedes saben, yo utilizo un monitor forma de onda que nos permite ver los niveles de luminancia de esta película en HDR. Yo pongo una línea a 200 nits. Los 200 nits nos indica la división entre la luminancia que tendría una película en SDR y una película que tiene brillos ya altos en HDR. Si una película logra superar la línea blanca, significa que ya vale la pena adquirirla en cuestión de brillo en HDR. De lo contrario, si no supera la línea blanca, pues prácticamente estarías obteniendo en cuestión de brillo la misma película que en Blu-ray tradicional. Y bueno, realmente también lo que les estaba mencionando en cuestión de las diferencias entre la versión de streaming y la versión física, también aplica para el video. Yo esta película no la pude ver en una sala IMAX ni tampoco en una sala tradicional. Simplemente la vi directamente en HBO Max de Estados Unidos. Y el resultado es que esa versión era sumamente deficiente en cuestión de video. La verdad es que cuando yo la estaba viendo dije, realmente Denis Villeneuve grabó todas estas escenas en IMAX, ¿por qué se ven borrosas? El grano de película se veía como que lo habían limpiado, pero más que nada para evitar artefactos en la imagen. La imagen era borrosa durante muchas ocasiones. Me decepcionó muchísimo la versión digital de HBO Max. Y entonces yo creí que era parte de la película, que realmente el filme iba a ser muy borroso, que no iba a valer la pena tenerlo en formato físico. Yo pensé que iba a tener exactamente los mismos problemas de HBO Max, menos los artefactos de compresión, pero en cuestión de calidad sentí que la resolución iba a ser la misma, que en cuestión de las texturas no se iban a ver tan nítidas. Y para mi sorpresa, cuando llegó esta versión en físico de Dune, me di cuenta que estaba totalmente equivocado. El problema es que la versión de streaming sí era muy diferente. Aquí las texturas son evidentes inmediatamente. Hay grano de película, pero es sumamente fino, sobre todo porque hay muchas escenas grabadas en IMAX. Y es muy evidente cuando hay una escena grabada en IMAX porque el nivel de detalle aumenta exponencialmente. Pero también el otro aspecto es que la composición de la imagen sí se llega a ver un poquito extraña. Por ejemplo, cuando están recibiendo en el planeta a estos visitantes que les están dando como una misión, justamente la nave que está bajando hacia la Tierra o hacia el planeta, no me acuerdo del nombre de los planetas, pero está bajando, se siente incompleta. Aquí yo creo que sí valía mucho la pena mantener la proporción de imagen que te ofrece las cámaras IMAX, porque sí se siente como que está algo recortado. Normalmente se intenta que cuando grabas una película en IMAX, en las partes que son imagen extendida, no haya demasiadas cosas con importancia. Pero en el caso de Dune, la película es tan épica, tan masiva, tan gigante, que realmente el formato ultra ancho le queda muy corto para mostrar esos niveles verticales que tiene la película. Entonces en ese aspecto me decepcionó un poquito. Yo no estoy totalmente a favor del formato de IMAX, sí me gusta, pero no pido que todas las películas quiten las barras negras, a veces no hace sentido. Pero en este caso creo que la película sí requería de esa proporción que es un poquito más alta. Pero bueno, en cuestión de video, prácticamente todos los problemas que tenía con la versión digital de HBO Max, en la versión física se resuelven. Por ejemplo, hay una escena donde Timothée Chalamet está como en medio de una tormenta de arena, que es cuando llega el primer gusano, y la imagen en HBO Max tenía un cierto nivel de posterization o banding, en donde la cara de Timothée Chalamet podía parecer que tenía manchas rosas o blancas, y el resto de la escena, como estaba rodeado de arena, se veía café.
Y en esta versión las transiciones hacia esos tonos de rosa o blanco son perfectamente resueltos. No hay un problema en el que veas una división muy exacta o como manchitas a lo largo de la imagen. Realmente esa escena es muy complicada porque les voy a decir una cosa. Cuando yo transferí esta película a mi computadora para poderles poner las escenas, justamente empezó a haber ese tipo de problemas de compresión. Entonces tiene mucho que ver con que la película es muy compleja visualmente en esas secuencias en específico, como que el color café en los códecs no se resuelve tan bien y era muy evidente en la versión digital. En la versión que yo extraje de la película, probablemente ustedes lo van a estar viendo en las muestras que les estoy poniendo en pantalla, pero ya en la versión de disco no hay ese tipo de problemas, se ve perfectamente y esto es gracias a un alto bitrate que tiene la versión en Blu-ray 4K. El bitrate en esta película puede ir de por ahí de los 80 megabits por segundo y en momentos puede saltar hasta 100 megabits por segundo. Realmente los 100 megabits por segundo suceden en las escenas más complejas. En la mayor parte de la película podríamos encontrar tal vez 80, 60 y hasta 40. Realmente no es una película que tenga una tasa de bitrate exageradamente alta, como por ejemplo si la tiene las versiones del Señor de los Anillos, pero pues como ya lo vieron en mi unboxing del Señor de los Anillos, esas películas tienen otros problemas totalmente distintos que no tienen que ver con bitrate. Les voy a dejar aquí ese unboxing. Pero en esta película, pues la imagen realmente es impresionante. Si eso le sumamos la cinematografía, que realmente es una cinematografía bastante bella, te quedas impresionado. Los negros por momento pueden llegar a no ser tan profundos. No hay momentos donde haya un negro que llegue a 0 nits. Realmente los negros yo diría que están por ahí de 1, 2 o hasta 4 nits. Pero realmente no es un problema, hace que el filme se vea como eso, como un filme. No tiene esa imagen de película digital que es totalmente limpia y que es perfecta. Esta película pareciera que fue grabada con cámaras tradicionales. Según tengo entendido, la película fue grabada con una cámara Arri, que es de las que son aprobadas por IMAX, pero posteriormente se extrajo y se creó un interpositivo en filme. Y a esto se podría deber justamente que la imagen se ve un poquito suavizada. No suavizada como cuando reducen el ruido o el grano de película, sino un suavizado de filme. Se ve orgánico, realmente se ve bastante bien esta película, no como la versión digital. La versión digital se veía borrosa, pero al mismo tiempo tenía como nitidez artificial añadida. Los problemas no estaban bien resueltos, había muchos artefactos. Pero en la versión física es sorprendente. Realmente yo me esperaba algo sumamente básico de este filme y me dejó muy sorprendido. Después, cuando tenemos la batalla, las explosiones te pueden dejar realmente ciego. Son brillos altos en cuestión de percepción. ¿Por qué? Porque el resto de la escena es prácticamente oscura. Ha de estar por abajo de los 100 nits. Y de pronto tenemos estos brillos de las explosiones que llegan a 900 nits. Pero eso es importante. Al igual que otras películas de Warner Bros., pareciera que vienen como optimizadas o con los mismos estándares de HDR que utilizan en HBO Max. En HBO Max normalmente las películas en HDR, los nuevos lanzamientos, están por ahí de 800, 900 nits, donde está su brillo más alto. Y lo mismo sucede con Dune, está limitado a 900 nits más o menos. Hay películas de Warner Bros. Como La Mujer Maravilla, que puede llegar a superar los 2000 nits, a pesar de que es HDR10, que normalmente se limita a 1000 nits, pero en La Mujer Maravilla lo supera completamente. En este caso, pues no se dejó ir tanto al HDR, no se dejó que estirara las piernas, sino que sí pareciera que hay un límite por ahí que les digo de 900 nits, pero aún así la imagen se ve impresionante. Y ese limitante o ese límite que le impusieron a la película va a permitir que aquellas personas que tienen
pantallas que no son lo más óptimo posible para HDR en cuestión de luminancia o brillo, la puedan ver perfectamente sin que el tone mapping haga que la imagen se vea un poco oscura. Realmente es muy impresionante esta transferencia. Esto nos demuestra que una película no necesita tener brillos sumamente altos en HDR para que se vea increíble. Esta película utiliza el HDR correctamente. Los brillos altos se encuentran, como les dije, en las explosiones. Hay como una esferita que luego anda siguiendo al personaje principal y tiene como luces naranjas. Esa igualmente se ve excelente, y hay otros momentos donde el HDR brilla más en cuestión del detalle en las sombras. El traje del personaje principal siempre es muy detallado. También algunos atardeceres suelen ser bastante brillantes a lo largo de la película. Ahora, en cuestión de colores, pues esta no es una película que sobresalga mucho en ese aspecto. Colores, pues están los trajes estos como escudos que se tornan azules o rojos. También tenemos por ahí los ojos justamente de la gente de este planeta, pero realmente no hay momentos donde el color sea exageradamente intenso. El único momento donde yo me quedé con la boca abierta y no había visto un color de ese tipo con tanta intensidad es cuando está como soñando el personaje principal y está viendo a Zendaya. En ese momento toda la cinematografía se torna como amarilla. La película en general tiene tonos como más terrenales, son como cafés, grises, beige. Pero en esa secuencia de sueño donde está el personaje principal con Zendaya, como que todo eso que era café se torna amarillo. Y pues hay un gran contraste entre los ojos de Zendaya, que su personaje tiene ojos azules, y el resto del entorno se ve muy amarillo. Eso me dejó bastante sorprendido porque los colores amarillos normalmente en HDR o normalmente en las televisiones tradicionales no podían ser tan intensos, pero en esta película ese entorno se ve demasiado colorido. Si su televisión cumple el espacio de colores P3, van a poder apreciar ese aspecto. Y realmente en video, pues es prácticamente una transferencia perfecta. El problema es que aquí sí se siente un poquito mutilada la película, porque es muy evidente que Denis Villeneuve, o Daniel Villanueva, como yo le digo, sí quería tener una composición mucho más épica. Se nota que los objetos que él grabó estaban diseñados para mostrarse más, y el cuadro ultra ancho de esta película no lo permite. Yo apoyo el cuadro ultra ancho cuando está realizado de forma correcta, como con lentes anamórficos, donde no se sacrifiquen los píxeles y que la composición de la película en general se adapte a ese formato, donde se vea correctamente. Pero aquí hay tantas cosas que son tan grandes y que necesitan más verticalidad, que sí se siente como si estuviera mutilado el filme, se siente alterado. Pero bueno, eso dejándolo de lado, realmente esta es una transferencia increíble. Y ahora pasamos al sonido. Como les dije, utilicé o vi esta película originalmente con HBO Max de Estados Unidos. Y la mezcla de sonido, como todas las versiones digitales, fue plana, fue simplona. Yo realmente pues he estado comenzando a experimentar en la comparación con las versiones digitales y las versiones físicas. Lo hice con Dune, lo hice con No Time to Die de 007, lo hice con Zack Snyder's Justice League, y en los tres casos la mezcla de sonido fue muy, pero muy decepcionante. Yo realmente cuando la estaba viendo me pregunté, ¿tan básica es la mezcla de sonido? ¿Así se escucha en IMAX? Esto es sumamente decepcionante. Cuando inicia la película se escuchan como unos tambores y se escucha como ese sonido, cuando lo vi en la versión digital, se escuchaba plano, se escuchaba bajito de volumen, se escuchaba sin ningún tipo de expansión, no se sentía que tuviera las piernas estiradas, se sentía comprimido. Y yo esperaba exactamente lo mismo de la versión física, pero en cuanto inicia la película se escucha impresionante. Ese sonido domina completamente la habitación, se siente como si hubiera una trompeta o un cuerno de ese tipo en la habitación.
y quedé con la boca abierta porque dije, no tiene nada que ver con lo que experimenté originalmente en HBO Max. Luego vemos como este marco histórico sobre lo que sucede en este planeta y estamos viendo las máquinas. Las máquinas nuevamente tienen sonidos graves bastante profundos, cosas que la versión digital no tenía. Nuevamente, el sonido de las versiones digitales está diseñado para pantallas de televisión tradicionales o barras de sonido, donde son equipos que no son tan capaces. Pero aquí evidentemente sí hay una conversión, definitivamente lo notas inmediatamente porque los sonidos agudos no son tan evidentes. Normalmente las mezclas de sonido de sala de cine son bastante agudas porque el sonido agudo tiene que pasar a través de la pantalla. Y cuando pones una de esas películas con mezcla de sonido de cine original, pues normalmente en nuestros cines en casa tenemos que aplicar un re-EQ o un roll-off para bajar esos sonidos agudos. En este caso no se tiene que hacer eso y es porque es una conversión, no es la mezcla de cine, pero aún así me dejó muy impresionado. Luego escuchamos, como les dije, esta nave que va bajando y esa parte nuevamente se siente subterránea. Sientes como hay una presión, una presurización de la habitación sin que te tape los oídos, sin que vibra absolutamente todo. Simplemente tu cuerpo empieza a sentir esas frecuencias graves impresionantes. De hecho, creo que es la primera vez después de las películas de Christopher Nolan que encuentro una película que simula perfectamente las frecuencias graves de una sala IMAX. Ya les comenté que yo no vi esta película en una sala IMAX, pero conozco perfectamente el sonido grave que es limpio, el sonido grave que es exacto, el sonido grave que es preciso, que llega a profundidades pero no es dominante. Ese sonido de IMAX es lo mismo que tenemos aquí en cuestión de frecuencias graves. En cuestión de frecuencias altas, pues como les dije, como es una conversión, el sonido agudo no es tan evidente, pero en cuestión de las frecuencias graves se van a quedar con la boca abierta, es muy preciso. Ahora, las frecuencias graves aquí no se utilizan en exceso, ni tampoco es un sonido grave que se sienta grueso, es realmente increíble porque estas naves que son como insectos y mueven como sus alitas, ese movimiento de alitas genera una vibración en la habitación que no se siente como si fuera sonido, sino como si simplemente empujara el aire y sintieras la vibración del aire. Ese efecto en el subwoofer me dejó bastante sorprendido porque es algo que no esperaba, ya que la versión en HBO Max era muy decepcionante en ese aspecto. En ese aspecto solamente escuchaba como el zzzz, pero se escuchaba. Aquí se escucha poquito, pero lo sientes la vibración del aire. Entonces en ese aspecto es muy impresionante. En cuestión del diseño de sonido me gustó mucho que estos escudos cuando chocan con algo tienen como un cierto sonido de distorsión. Y ese sonido es una distorsión muy bien controlada, pero puede llegar a ser muy potente. Entonces definitivamente esta película es algo que en sonido los va a dejar con la boca abierta. También otro momento que me dejó muy impresionado es cuando una de las habitantes utiliza un dispositivo para llamar la atención de los gusanos, que es un dispositivo que empieza a chocar y genera vibraciones en la arena. Bueno, los golpes de ese dispositivo se sienten bastante fuertes y ya cuando llega el gusano, pues se siente la vibración que yo creo que ha de estar en una frecuencia de por ahí 19, 20 Hz, si hay momentos muy poderosos en las frecuencias más graves. Entonces, si tienes un subwoofer que llegue a esas frecuencias ultra graves, van a poder aprovechar el sonido de esta mezcla de sonido. Les recomiendo Dune en 4K, definitivamente sí. Obviamente simplemente si te gustó la película. Si no te gustó la película, pues por más que sea impresionante el sonido y la imagen, pues no te va a convencer. Pero debo de decir que cuando yo la vi en HBO Max, me pareció una película un tanto lenta. La película como tal sí es lenta, pero no me parece aburrida. En HBO Max, esa parte de espectacularidad que viene tan intrínseca en este filme, lo que lo hace tan épico es la imagen y el sonido, pues la versión de HBO Max sí me hizo sentirla un poquito aburrida. Pero ya con todos los elementos técnicos de la versión física, es una película que te emociona, te mueve, te impacta. Entonces yo sí diría que, bueno, la película es bastante buena,
pero bueno, entiendo que a mucha gente no le haya gustado porque es ciencia ficción dura. Pero todos estos elementos técnicos de la película en la versión 4K con HDR hace que la película se sienta más dinámica, que sea impresionante, que se sienta más como un evento. Realmente la versión 4K con HDR es una versión súper recomendada en Blu-ray específicamente. En versión digital simplemente olvídenlo. Si quieres saber a fondo qué es el HDR, de este lado te dejo un video sugerido donde explico paso a paso el nuevo formato. No olvides suscribirte a Fotograma 24 para más unboxings como este y todo acerca del mundo del cine. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. Soy David Arce y nos vemos la próxima.